Cerca de 300.000 personas viven en hogares pobres aquí en nuestro país y casi la mitad son niñas, niños y adolescentes. En las últimas horas, Iván Posada y dirigentes del Partido Independiente le presentaron al presidente de la República, Lacalle Pou, un proyecto que busca crear un fondo, el Fondo de Infancia, que precisamente busca atender este tema para erradicar la pobreza infantil. ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede implementar? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. El pasado 25 de julio el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con una delegación del Partido Independiente, entre los que estuvieron el ministro de Trabajo Pablo Mieres y el diputado Iván Posada. El motivo era presentar la propuesta de Posada de crear un fondo de infancia para ser incluido dentro de la discusión de la rendición de cuentas. El proyecto crea el Fondo Infancia como persona jurídica de derecho público, no estatal, y su objetivo, según retrata, es poner fin a la pobreza infantil. Según la mirada de Posada, el abatimiento de la pobreza debe orientarse fundamentalmente a través de incrementar lo que hoy es asignaciones familiares, plan de equidad y la tarjeta Uruguay Social, y entre las expectativas del legislador sería por lo menos duplicar lo que hoy se está destinando con estos fines. Si bien Lacalle Pou mostró una opinión favorable al proyecto, la opinión definitiva en cuanto a la inclusión o no dentro de lo que redistribuye la rendición va a depender del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Y de este y otros temas estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, precisamente con el diputado del Partido Independiente, Iván Posada. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenido a Lado B. Un gusto estar acá. Bueno, el segundo artículo de este proyecto habla de poner fin, erradicar la pobreza infantil, ¿no? Sí, tomo ahí tú debes recordar un trabajo publicado sobre todo el tema y con ese título, Poner fin a la pobreza infantil, de Gustavo de Armas. Sí. Realizado en 2017, donde hizo un análisis muy pormenorizado de la realidad de nuestro país y que realmente si Uruguay asumía un incremento de lo que eran las prestaciones no contributivas, estaba en condiciones realmente de abatir la pobreza infantil. En ese momento, lo destinado en términos del producto a la protección de la infancia, justamente lo que tiene que ver con asignaciones familiares, plan de equidad y tarjeta Uruguay Social, estaba en el entorno del 0,45%. Hoy está en 0,51%, son 360 millones de dólares lo que destina el Estado uruguayo a través de estos mecanismos. Y la realidad es la que tú señalabas, 155.000 niños de 0 a 17 años que están por debajo de la línea de pobreza, estamos hablando de pobreza monetaria, es decir, medida por el método del ingreso, y junto a esos niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años viven 156.000 adultos, o sea, estamos hablando de unas 310.000 personas que representan el 89% de las personas que en Uruguay viven por debajo de la línea de pobreza. Y esto está dando realmente una significación de lo que representa realmente el tema de la infancia y la adolescencia en condiciones de pobreza. Porque estamos diciendo de que entre los niños, niñas y adolescentes y quienes viven con ellos, los mayores adultos mayores de 18 años, bueno, ahí tenemos el 89%. Realmente es una demostración clara de la importancia que tiene y cómo, si atendemos al tema de la pobreza infantil y adolescente, en definitiva estamos logrando reducir la pobreza en general. Ahí hay varios elementos que me gustaría analizar. Esta propuesta plantea un fondo de financiamiento, ¿no? ¿Cómo se financia esto, por ahí está. Bueno, lo primero, y ustedes lo recogían en el informe, yo creo que lo que realmente hay que pensar como instrumentos que hay que tratar de potenciar son las prestaciones no contributivas. El Fondo Infancia está pensado para intervenciones, para acciones, programas, proyectos, financiar convenios con instituciones públicas o privadas, pero con una actitud bien focalizada y coadyuvante a lo que deben ser las prestaciones no contributivas. Y la idea de su financiamiento es a través
de los recursos que se establezcan en la ley de presupuesto y las rendiciones de cuentas, por supuesto donaciones o legados, eventualmente préstamos internacionales que sean destinados específicamente a este fondo que, reitero, lo que busca es, de alguna manera, a través del instrumento del fondo, financiar convenios y, por otro lado, hacer un monitoreo y un seguimiento de esos convenios que financian. Estamos hablando de transferencias que permitan poner en marcha este proyecto, ¿no? Básicamente. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿alcanza solo con transferencias para erradicar la pobreza infantil? Bueno, yo creo que es, digamos, el principal instrumento que se debe utilizar para tratar de realmente tener una incidencia que cambie la realidad del Uruguay. Estábamos hablando de 360 millones de dólares, un estudio que se presentó hace algunas semanas en el Parlamento justamente por Gustavo de Armas, en relación a lo que sería necesario para tener, por ejemplo, adicionando 453 millones de dólares más, o sea, esto sería un 1.15 del producto, ahí habría una reducción de la pobreza infantil, es el cálculo que ellos hacen en base a estudios de CEPAL, a 9%. Estamos hablando que hoy en Uruguay está en el entorno, depende del tramo etario, pero está en el entorno entre 15 y 17%. Y esos valores son prácticamente los mismos, o con pequeñas modificaciones, que los que teníamos en el año 2017, cuando justamente Gustavo de Armas hacía este estudio del que hablábamos. O sea que hemos entrado en una meseta y realmente no ha habido modificaciones, bueno, salvo el incremento que hubo claramente cuando el periodo de la pandemia. Estamos hablando, y la repasaba recién, ¿no?, las cifras preocupantes que tenemos en materia de pobreza. Ahora, ¿por qué cree que pasa eso? ¿Por qué cree que estamos en esta situación? Bueno, yo creo que indudablemente en Uruguay hubo, durante los periodos de gobierno anteriores, estábamos en una situación, llegamos a estar en una situación peor desde el punto de vista de la niñez. Y Uruguay tuvo una mejora importante, producto del incremento de las transferencias, pero también de que el país tuvo un crecimiento muy importante, sobre todo a partir del 2004, y eso se vio reflejado en una recuperación y en una baja de los niveles de pobreza que teníamos después de la crisis del 2002. Pero, si bien se ha logrado bajar, por ejemplo, y es la contracara del tema de la pobreza infantil y adolescente, Uruguay tiene los valores que decíamos respecto a la pobreza infantil y adolescente, y por el otro lado, cuando miramos las personas mayores de 65 años, la pobreza es de un 2%, es decir, que hay 20 personas de cada 1000 que viven por debajo de la pobreza, por debajo de la línea de pobreza en caso de mayores de 65 años. Eso es lo que nos está mostrando la contracara, es decir, Uruguay ha tenido realmente políticas exitosas para atender las personas mayores de 65 años a través de los distintos instrumentos, como por ejemplo, obviamente, las jubilaciones y pensiones, pero sin embargo, el tema de la pobreza infantil y adolescente ha quedado como una asignatura pendiente. Ahora, los que entienden de este tema y trabajan desde hace mucho tiempo apuntan precisamente a abordar la primera infancia, ¿no?, que es la etapa clave de la vida, porque estamos hablando de una cadena, ¿no? Exactamente. Porque tenemos problemas, por ejemplo, en la educación, con un montón de gurisas y gurises que dejan el liceo, tenemos un problema en las cárceles muy grande, tenemos problemas con las personas en situación de calle. De hecho, hace algunas horas nos enteramos que aumentó la cantidad de personas en situación de calle. En torno de un 24%. ¿Coincide con esa mirada? ¿Cómo se debería abordar entonces precisamente el tema de primera infancia? Yo creo que, digo, por supuesto, hay un tema yo diría que se sabe desde los primeros estudios que realizaron Juan Pablo Terra y Mabel Hoppenheim, y por cierto, después en los trabajos realizados tanto por Kasman y Filgueiras, como estos trabajos de Gustavo de Armas, está bien caracterizada todo el tema de la pobreza infantil, y se sabe además que en la etapa de la gestación hay aspectos desde el punto de vista de la evolución de ese niño que indudablemente esa etapa resulta clave desde el punto de vista de las prestaciones y del seguimiento de parte, digamos, de las propias políticas en materia social. Ese es un gran desafío, y yo creo que es una de las ideas que nosotros pensamos puede perfectamente
en tanto política focalizada puede perfectamente ser desarrollada como uno de las acciones o programas o proyectos que puede financiar el Fondo Infancia. La doctora Cristina Lustenberg, diputada del Frente Amplio, que viene trabajando en este tema hace mucho tiempo, presentó hace algunos días un proyecto precisamente, ¿no?, que apunta a la primera infancia. Ella ha criticado esta propuesta del Partido Independiente, sostuvo que no se puede abordar este tema con fonditos o creando fonditos, utilizó ese término. Bueno, ¿Qué mirada tiene sobre eso? No fue lo que me dijo personalmente. Digo, la verdad que lo que tú me decís me sorprende porque claramente es una mirada que en todo caso está pensada desde otro ángulo distinto al proyecto de la diputada Lustenberg. El proyecto de la diputada Lustenberg pone centro en el diseño organizacional que adopta el Estado uruguayo para encarar las políticas destinadas a la infancia y la adolescencia. Este proyecto tiene otra lógica, una lógica de fundamentalmente tratar de optimizar el uso de los recursos a través de una persona pública no estatal, es decir, que de alguna manera sea un instrumento para un uso más eficiente de los recursos. Está dicho en esta rendición de cuentas y ha sido tema de discusión que, por ejemplo, los 50 millones de dólares que se votaron por parte del Estado para ser utilizados a partir del año 2022 han tenido problemas de ejecución y problemas de ejecución justamente por la lógica del funcionamiento de la burocracia estatal. Salvo el caso del Ministerio de Desarrollo, que sí ejecutó a través del bono crianza lo que se había asignado, en los otros casos, las otras ideas que se habían manejado y los otros componentes que tenía asignados esos 50 millones de dólares no han tenido la lógica que se preveía. En esa instancia es que aparece este Fondo Infancia como un instrumento para tratar de mejorar la efectiva ejecución de los recursos. Este proyecto se lo presentaron al presidente de la República. ¿Qué respuesta tuvieron de la calle Pau? Tuvimos una respuesta muy auspiciosa de parte del presidente de la República, fue una reunión muy buena. De todas maneras, como ustedes señalan, está claro que este es un tema de definición del Ministerio de Desarrollo Social. El ministro estuvo en la comisión, se pidió en forma favorable respecto al proyecto, cree que es un instrumento válido para el desarrollo de las políticas y sobre todo cumplir parte de los objetivos que tiene el propio Ministerio de Desarrollo Social. ¿Han tenido contacto con otros sectores políticos, con otros dirigentes? Bueno, de hecho el proyecto está firmado por varios de los diputados que pertenecemos a las comisiones de presupuesto integrada con Hacienda, así que toda nuestra expectativa está centrada en que este proyecto forme parte de la rendición de cuentas. O sea, ¿sea optimista en ese sentido, que tenga apoyo? Soy optimista. ¿Que pueda entrar en este periodo? Soy optimista, creo que es probable que en esta rendición de cuentas este proyecto esté incorporado a la misma. Entrando en el terreno político, ¿no? El Partido Independiente tuvo una floja votación en la última elección. Bueno, floja, digamos... Si comparamos con la anterior, 23.580 votos. Yo diría que es una visión optimista. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo la definiría? Fue una muy mala votación. Muy mala. Fue una muy mala votación. Claramente fue la peor votación del Partido Independiente desde su fundación. En el año 2004, con dificultades enormes que significaba fundar un nuevo partido político, habíamos logrado una votación que había rondado casi el 2%. O sea que me parece que las cosas hay que decirlas claramente. La votación de la elección del 2019 fue realmente una votación muy magra. ¿Y qué pasó allí? Y creo que se dieron una conjunción de errores propios. Nosotros intentamos hacer una alianza que notoriamente fracasó. Pagamos doble costo porque primero creamos esa alternativa y después dimos una marcha atrás. Y por otro lado, la aparición de Talvi yo creo que significó un atractivo importante para algunos sectores que por lo general votaban al Partido Independiente. Esa conjunción de los errores propios y de la aparición de la candidatura de Talvi en el Partido Colorado determinó, yo creo, por lo menos explica parte de la floja
o muy magra votación que tuvo el Partido Independiente. Usted es el único legislador que hoy tiene el Partido Independiente. ¿Cómo está hoy el partido después de estos años de este gobierno de coalición? Yo creo que se ha claramente fortalecido en este periodo, ¿no? Porque para un partido que ha sido siempre una expresión parlamentaria, tener una instancia de gestión formando parte del gobierno a través, ni más ni menos, que del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y con una gestión que yo creo que ha sido realmente reconocida de Pablo Mieres, yo creo que eso significa realmente o va a repercutir en un fortalecimiento del Partido Independiente. O sea, ¿usted considera que eso va a permitir que el partido pueda votar mejor que en la última elección? Sí, estoy absolutamente convencido de eso. Ajá. ¿Y cuál es el rol hoy, por ejemplo, del partido en esta coalición de gobierno? Bueno, es notoriamente la pata izquierda de esa coalición. Yo creo que el Partido Independiente, en su definición como un partido de izquierdas, notoriamente ha puesto temas arriba de la mesa, como este de la pobreza infantil y de la adolescencia, que notoriamente están en una clave de la búsqueda de la igualdad en el punto de partida. Y yo creo que eso es lo que distingue esencialmente a un partido en su definición de izquierda. ¿Pero usted considera que hoy el Partido Independiente es la izquierda dentro de la coalición? Yo creo que en definitiva es el partido de izquierdas dentro de la coalición. Ajá. Pensaba, ¿no? En 2019, Mieres en más de una ocasión dijo que él no iba a formar, por ejemplo, una coalición con Cabildo Abierto y con Manini. ¿Usted considera que eso le puede llegar a traer complicaciones pensando en el futuro? La coalición tuvo se formó de una manera muy particular. Yo creo que en algún momento Óscar Botinelli lo explicó muy bien, en el sentido de decir de que los acuerdos eran en realidad con el presidente de la República. Y así fueron los acuerdos. Nosotros no tuvimos reuniones a la hora de firmar el compromiso por el país, ni con Cabildo Abierto, ni con el Partido Colorado, ni con el Partido de la Gente. Nosotros conversamos directamente, y así fueron los demás, con el presidente de la República y con los enviados que planteó el presidente de la República. Y así fue que se gestaron los acuerdos. Por tanto, la coalición nunca ha funcionado, salvo obviamente en los ámbitos parlamentarios, donde es absolutamente necesario, como un partido que se reúne y define su estrategia. Cada partido tiene su estrategia y hemos tenido, y sí sostenido, un acuerdo sobre la base del compromiso por el país, que es en realidad a los que nos comprometimos todos los integrantes de la coalición de gobierno. Cuando recién mencionaba los errores que pudo haber cometido el Partido Independiente, ¿no considera que ese es uno? Que Mieres diga, no formo parte de una coalición con Manini y después termina aceptando. Bueno, indudablemente que el hecho de formar la coalición significó que, bueno, es notorio que Cabildo Abierto es parte de la coalición y eso significa que a pesar de las diferencias que tenemos y que se han manifestado en muchos temas, bueno, estamos de acuerdo en hacer cumplir ese compromiso por el país. ¿Se debería mantener la coalición pensando en la próxima elección? Yo creo que sí. Yo creo que el resultado de la gestión de gobierno de esta coalición, particularmente de este gobierno, yo creo que es realmente muy bueno. Los datos de la realidad de hoy están diciendo de que Uruguay está en un nivel de recuperación del empleo, tiene una perspectiva de incremento de la inversión que va a hacer sostenible ese empleo. Estamos en niveles de un 8,2% de desempleo en el país. Están cumpliéndose el compromiso que se había asumido de recuperación salarial después del impacto que tuvo la crisis de la pandemia, que significó que sectores enteros de la economía pasaran de la noche a la mañana a no tener ingresos. A pesar de esa crisis, nuestro país logró revertirla en función de un gasto social muy importante, porque me parece que a veces se pierde de vista que el Fondo COVID fue el instrumento que financió no solo las transferencias no contributivas a las familias para tratar de justamente generar un sostenimiento por la caída de lo que fue el nivel de actividad económica en nuestro país, sino también a través de las transferencias que se hicieron para mantener el seguro de desempleo.
que fue el gran esfuerzo que se hizo para no perder el vínculo con el trabajo. Y ese esfuerzo, que llegó a tener a cerca de 200.000 trabajadores en el seguro de desempleo, fue lo que permitió después, una vez terminada la pandemia, bueno, que el país retomara una senda de crecimiento en todo lo que tiene que ver con la generación de trabajo. El Partido Independiente plantea llevar esa coalición a lo departamental, ¿no? O sea, que los socios compitan bajo el lema, bajo un mismo lema. ¿Qué lectura hace eso? ¿Qué le podría dar a los socios de la coalición eso? Bueno, lo que pasa es que indudablemente que el socio mayoritario de esa coalición y que tiene los principales beneficios en lo nacional es indudablemente el Partido Nacional. Y parece lógico que si en definitiva lo que se quiere es también lograr resultados en lo departamental, que haya acuerdos a nivel departamental en una mecánica electoral que es completamente diferente, porque la mecánica, en primer lugar, en los gobiernos departamentales no hay balotaje, en segundo lugar, el partido que gana la elección departamental asegura la mayoría en la Junta Departamental. Eso determina que además la votación en lo departamental está muy relacionada con el conocimiento del partido mayoritario a nivel de cada departamento. Por lo tanto, torna para los partidos menores una gran desventaja. Y esa desventaja es la que de alguna manera se quiere disminuir, que sea menor esa desventaja a través de acuerdos a nivel departamental. ¿Y de esa manera consideran que le pueden ganar el Frente Amplio, por ejemplo, en Montevideo? No es eso planteado, debiera ser claramente un objetivo, pero en todo caso lo que parece claro es que permitiría a los otros partidos integrantes de la coalición tener una mejor representación a nivel de los departamentos, fundamentalmente del interior del país. Le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Con mucho gusto. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad conversando con el diputado del Partido Independiente, Iván Posada. Más allá de que formalmente la campaña no empezó, da la sensación que cuando uno mira las declaraciones, que muchos dirigentes ya están en campaña electoral. Desde la oposición, por ejemplo, se ha puesto el foco desde hace un tiempo en el caso Astesiano, ahora en la situación que se está viendo con Marcet. ¿Cree que eso puede llegar a complicar a este gobierno de coalición pensando en la próxima elección? No. Realmente me parece que hubo una sobrevaloración de todos esos temas. No creo que tengan verdaderamente significación en la campaña electoral. No, el caso Astesiano, ¿no? ¿Piensa que no? Pienso que no. ¿Tema seguridad? Bueno, el tema seguridad va a estar arriba de la mesa. Va a estar arriba de la mesa porque es un tema donde claramente, si bien ha habido avances, sobre todo en la disminución de algunos delitos, particularmente el delito de rapiña, el delito de abigeato, claramente los delitos de homicidios más o menos se han mantenido en niveles de los que estuvieron en el pasado. Y el tema, la valoración que hace, me parece, la población, es que no es un tema donde, si bien se ha logrado revertir una lógica que se venía dando gobierno tras gobierno, que cada gobierno le dejaba al siguiente una situación peor, y yo creo que este gobierno va a dejarle al próximo gobierno una situación mejor que la que recibió, igualmente me parece que no termina de ser satisfactorio. La valoración que uno hace, por ejemplo, es que debiera tenerse una presencia policial mucho mayor a nivel barrial, es decir, de que debiera haber una policía de proximidad, una policía de cercanía que tenga un contacto directo con la ciudadanía. O sea, más patrullaje, dice usted, en algunas patrullaje, zonas. Yo creo que claramente se incrementó el patrullaje. Yo lo que digo es que debe haber una relación de la policía con el territorio. Y esa población de la policía con el territorio que se quebró en las administraciones pasadas,
este era un tema que nosotros siempre discutíamos con el exministro Bonomi, porque cuando se crean las famosas 4 zonas, lo que se hace es disminuir la presencia policial en las sesionales. Hoy se ha tratado de revertir ese proceso y en parte se ha logrado, pero estamos lejos de tener una presencia de policía de cercanía, de policía comunitaria, como le dicen en otros países, con presencia en los barrios. Para nosotros, la validación de la policía se da justamente con la ciudadanía, y eso significa presencia policial a nivel de todos los barrios. ¿Cómo evalúa la gestión de Heber? Bueno, uno tiene que juzgar la gestión en función de los resultados, y los resultados son estos que le dije. Claramente, en algunos delitos se revirtió una tendencia histórica que era el crecimiento, particularmente en el delito de rapiña, en los delitos de hurto y los delitos de abigeato. Claramente hay un descenso realmente significativo. Han aumentado los homicidios, ¿no? El ministro en ese sentido sí, pero apunta si uno mira la evolución de los homicidios, comparándolos con los años anteriores, está más o menos, incluso en algún momento en un descenso, pero en niveles no significativos. Desde ese punto de vista yo creo que notoriamente no ha habido éxito. ¿Cómo ve esto del avance del narcotráfico, esta guerra del narcotráfico que ha dicho el propio ministro? Bueno, es que el yo combate creo que se le está dando. que claramente, y eso se refleja en las cifras que presentaba el propio ministro en la reciente interpelación, claramente la incautación de droga ha aumentado significativamente, la represión del tráfico de drogas a nivel también de las bocas de pasta base que se han donde ha habido procedimientos de parte de la policía, claramente eso ha tenido un impacto en el territorio y claramente uno nota de que parte del incremento del delito se deriva de esta lucha que se da dentro del propio narcotráfico, ¿no? Iván Posada, gracias por la visita de esta noche. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.